compañeros, buenas tardes. Me tocó, me asignaron este tema, que es como la negociación colectiva como proceso conjunto entre más de un sindicato y cuál es la experiencia. La verdad que la posición que vengo a dar o la experiencia que vengo a dar hoy es de Sintrabancol. Pues yo no podría opinar por la UNED porque ellos tienen sus propias definiciones, pero la realidad, lo que nosotros vemos, lo vengo a decir pues hoy. Para iniciar, pues, ¿no se escucha? Pero, bueno. Para iniciar quiero que también aclarar, como lo decía Juan hace ratico, si nosotros dentro de la misma organización tenemos problemas y cada vez que tenemos una reunión hay encontrones, hay diferencias, hay situaciones que hacen contrapeso a las posiciones del uno y del otro. Imaginémonos cómo puede ser entre dos organizaciones que, como lo decía Guillermo, tienen sus ideales cada uno y tienen su forma de actuar y pensar. Entonces, yendo a eso, pues es bien difícil llegar a esto, pero con voluntad y con una objetividad se puede llegar. Este tema es bien difícil, es un tema que tiene muchas aristas, muchos procesos, muchas cosas que nos llevan al final, al resultado, que es poder tener una convención colectiva en un banco o en una empresa. Y cuando nosotros tenemos este trabajo, pues lo decimos muy claro, siempre van a haber detractores y van a haber compañeros críticos de estos temas. Y si no los hay dentro, los hay afuera, y también lo tienen, el mismo banco tienen estos detractores. Pero es un tema bien bueno, porque en esos espacios son los que donde nosotros como trabajadores y como líderes sindicales nos probamos para saber que si estamos haciendo las cosas como deben de ser y hacerlas bien. Entonces, para poder hablar de esa experiencia, pues tenemos que antes tener una pequeña historia de cómo se da. Pues nosotros, hay la fusión en Bancolombia, se une el antiguo Banco de Colombia y el BIC, y esto nos lleva a tener que presentar una convención colectiva o tener una convención colectiva de los puntos que traía el SBIC y los puntos que traíamos nosotros, y después sí unificarnos, y bueno, después es la UNED y Sintrabancol. Entonces esto hace que de todas formas nosotros tengamos ese trabajo de unificación. Y para llegar ahí también tenemos que hablar de el tema de un diálogo social que inició en Bancolombia hace más de 20 años, y es un diálogo social que nos llevó a nosotros como líderes sindicales, pues ya que dentro del trabajo que se venía haciendo, ni el banco ni nosotros nos la llevábamos bien, porque nos veíamos era para pelear y para cualquier cosa diferente. Entonces vimos la necesidad de reunirnos y hacer un trabajo, los dos sindicatos, UNED y Sintrabancol, con Bancolombia, pues para llegar a unos acuerdos a partir de todas las diferencias que teníamos o que tenemos o que todavía tenemos. Y buscamos dentro de ese trabajo, de ese tiempo, unos nuevos enfoques, esos enfoques que nos ayuda a clarificar y a tener un norte, que ese norte sabemos y conocemos todos, que ese norte es buscar unos métodos en los cuales podemos llegar a conseguir ese beneficio. ¿Para quiénes? Para nuestros trabajadores y trabajadoras que tanto lo necesitaban o que tanto lo necesitan. Dentro de ese trabajo, pues buscamos cambiar la perspectiva que teníamos, buscamos mirar de qué forma nosotros como líderes sindicales nos comenzamos a mirar las situaciones desde otro punto de vista y a mirar de qué forma las enfrentamos y convertirlas
en esas dificultades en situaciones favorables para nosotros y para llevarlas a las convenciones colectivas. Empezamos a fabricar cada uno por aparte, a construir cada uno por aparte su pliego petitorio, y es algo que pues es normal en cada sindicato, pero aquí como somos dos, entonces los unos por un lado construían su pliego petitorio y nosotros por el otro lado construíamos también el pliego petitorio. Después de que lo teníamos, sencillamente nos sentábamos a dialogar y a discutir, y para dejar un solo pliego petitorio, que esto es además bien difícil, que nosotros dos sindicatos pudiésemos llegar a un común acuerdo sobre las decisiones o sobre las necesidades que teníamos, porque son puntos de vista muy diferentes. Pero a pesar de esto, como líderes sindicales y sabiendo llevar ese diálogo social que estaba en ese momento o que está en este momento en furor en el banco, pues cedíamos de algunas pretensiones y llegábamos a un punto centro donde podíamos definir muchas cosas y tener la facilidad de sacar un solo pliego petitorio, que de ahí para adelante teníamos cada sindicato que ir a una asamblea y en su asamblea comenzar a esbozar y a mostrarle a los asambleístas de qué se trataba ese pliego petitorio, a leerlo, a hablarlo, a discutirlo y a mirar a ver si lo aprobamos cada uno por aparte. Ese es un trabajo bien dispendioso y es un trabajo que es desgastante, pero a medida del tiempo nos hemos dado cuenta que es un trabajo enriquecedor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a hacer las cosas en unidad, a mirar las cosas en el común acuerdo, y llegamos al momento en que al final de esas dos convenciones, de esas dos asambleas, teníamos que hacer una sola asamblea entre ambos, entre UNED y Sintrabancol, y ahí llevar a la aprobación de ese pliego petitorio para poder llegar también a presentárselo al banco. Entonces es algo bien difícil de que dos organizaciones sindicales pues llegaran a ese punto, y la verdad que para nosotros como Sintrabancol es un proceso que nos enseñó también a sortear muchas cosas internas que nosotros teníamos y a mirar de qué forma nos colocábamos de acuerdo para poder ejercer ese trabajo que de verdad se vería reflejado en el beneficio y en todo lo que tienen actualmente nuestras compañeras y compañeros de Bancolombia. Entonces es algo que nosotros empezamos a hacer con mucho juicio, con mucho trabajo y tratando de hacerlo mejor, deponiendo cada uno de los dos particularidades o cosas, definiciones que cada sindicato tenía, y llegábamos a una mesa de negociación donde nosotros, cada uno, podíamos sustentar. Aquí no había, quitamos el problema del protagonismo, porque eso se baja de la mesa cuando hay la unidad y cuando hay el trabajo de las dos organizaciones, y llegar a exponerle y a convencer al banco de esa necesidad para los trabajadores es bien difícil, pero se hizo, y es algo que salimos ganadores nosotros los dos sindicatos y también los trabajadores. ¿Por qué? Porque el banco nos veía unidos, nos veía que trabajamos en unidad, y eso hace que el banco también ceda ante las pretensiones que tenemos nosotros y ante las necesidades de los trabajadores. Se hace la sustentación y se llega a un buen término con la convención colectiva, que para nosotros la experiencia de todos estos años, de todas estas 29 convenciones colectivas que llevamos firmadas con Bancolombia, han sido muy productivas y muy beneficiosas para los trabajadores. ¿Cuáles son los resultados? En la experiencia de negociación colectiva en Bancolombia es muy claro
que como los sindicatos hermanos, dos sindicatos hermanos en este momento, hablo de UNED y Sintrabancol, pueden trabajar unidos, podemos hacer ese trabajo unidos y podemos dejar cada uno sus pretensiones por aparte y hacer un solo trabajo. Eso hace que el banco también nos respete porque nos ve llegar de la misma forma. Y para mí o para nosotros como Sintrabancol, voy a leer el resultado, dice: la experiencia de negociación colectiva en Bancolombia es un ejemplo inspirador de cómo la unidad y la cooperación entre las organizaciones sindicales pueden traducirse en mejores condiciones laborales y salariales impulsadas por un diálogo social efectivo al servicio ¿de quién? De las y los trabajadores. Es lo más importante, compañeras y compañeros. De verdad que es una experiencia enriquecedora. Para nosotros es una experiencia que valoramos y que el diálogo social nos ha llevado a este punto. Nos ha llevado a que nosotros podamos tener la certeza de que cada vez que llegamos a una negociación, el banco no nos va a colocar una contrapropuesta, no nos va a llegar a objetar, sino sencillamente vamos a llegar a discutir y hacer el trabajo que debemos hacer ahí, en unidad, las dos organizaciones. Esa es la experiencia que tenemos nosotros como Sintrabancol frente a la experiencia de la negociación de la convención colectiva con las dos organizaciones. No sé si hay alguna pregunta.